Hola amigos, ¿cómo están? Vengo a continuar con este bello libro sobre Cleopatra. Vamos a comenzar. Espero que la primera parte les haya agradado bastante. Continuamos. Sabia, reina y diosa. No quería que su pueblo le temiera, sino que la venerara igual que se venera a una diosa. El sol comenzaba a filtrarse a través de la bruma que cubría el río al amanecer, tiñendo de oro los carrizos de la orilla. Cleopatra, en la popa de la barcaza real que surcaba despacio las aguas del Nilo, contemplaba con maravillado placer el paisaje que se despedazaba ante sus ojos. Se había levantado muy temprano, al tiempo que la comitiva real se ponía nuevamente en marcha en dirección a Menfis. La noche anterior habían atracado muy lejos de las pirámides y durante un buen rato habían permanecido sumida en la visión del atardecer, contemplando cómo el sol poniente se escondía en el desierto, dejando tras de sí unas delicadas nubes púrpura que flotaban sobre los vértices de aquellos majestuosos monumentos, como espíritus de la noche. Ahora, al depuntar un nuevo día, volvía a asombrarse la belleza de Egipto. Todo aquello desfilaba ante sus ojos, era suyo. El río con sus verdes riberas, las aldeas de casas de adobe y techo plano, los cultivos que florecían cerca del agua y las gentes que se acercaban a toda prisa para no perderse un detalle de aquel suntuoso cortejo. También eran suyas las velas de color rojizo, henchidas de la brisa matutina, y la hermosa embarcación que la transportaba río arriba, con el espejo de popa filigranado en oro e incrustado en piedras preciosas. Era abril del año 51 a.C., y Cleopatra estaba a punto de convertirse en la reina de Egipto. La comitiva había partido de Alejandría unos días atrás. A Cleopatra la travesía se le había hecho un poco larga. Estaba ansiosa por arribar a la ciudad de Menfis, donde iba a ser coronada siguiendo las tradiciones y los rituales egipcios. Esta era la segunda parte de su investidura como soberana, pues previamente había sido proclamada ya reina en Alejandría, y su cabeza había sido ceñida con la sencilla diadema blanca, símbolo del poder helenístico. Ambas ceremonias tenían su razón de ser. La familia de los Ptolomeos, conocidos también como los Lágidas, a la que pertenecía Cleopatra, procedía de la región griega de Macedonia y remontaba sus orígenes a los tiempos de la conquista del territorio egipcio por el gran Alejandro Magno. El fundador del linaje había sido Ptolomeo I Soter, general de confianza de Alejandro Magno y constructor del Museión, donde se hallaba la famosa biblioteca de Alejandría. Por ser una dinastía extranjera en un país con 3000 años de historia, los Ptolomeos habían considerado prudente asimilar ciertas tradiciones egipcias. ¿Qué sentido tenía oponerse a una cultura nativa tan arraigada? Mejor era seguir el ejemplo de Alejandro, quien, en lugar de derrocar dioses ajenos, los había incorporado a su propio panteón, logrando así un diplomático sincretismo. La doble coronación respondía, por lo tanto, a un deseo de convocar a ambas audiencias, la población griega de un lado y la egipcia del otro. Pero Cleopatra no viajaba sola, ni tampoco los honores iban dirigidos en exclusiva a ella. En la misma barcaza real viajaba su hermano Ptolomeo XIII, de 10 años de edad, con quien debía compartir las labores del gobierno, y cuando el niño fuera lo suficientemente mayor, también el hecho. Así él lo había dejado esclarecido su padre al morir, y así lo exigía la tradición. El matrimonio entre hermanos era habitual entre los Ptolomeos. En Grecia y Roma, esta práctica era vista con horror, pero en Egipto se consideraba un comportamiento propio de los faraones y de las divinidades. No en vano la diosa Isis se había casado con su hermano Osiris, y ambos habían tenido una perfecta unión. A Cleopatra, sin embargo, le molestaba la presencia del muchacho. Ptolomeo era un niño frágil y consentido,
propenso a envanecerse con fragilidad, demasiado joven como para pensar por sí mismo. Jamás se despegaba de sus dos consejeros, el eunuco Pótino y el general Áquilas, que ocupaban el cargo de jefe supremo del ejército. Ambos hombres debían fidelidad tanto a su hermano como a ella, pero Cleopatra intuía que preferían al pequeño, pues lo creían más maleable. Sus doncellas vinieron a buscarla. Era tiempo de prepararse, le dijeron. La joven reina se dejó conducir hasta sus aposentos en aquella espléndida barcaza, que era un verdadero palacio flotante. En la capital usaba vestidos de corte griego, de finas telas que revelaban las formas de su cuerpo y a menudo dejaban un seno al aire, con el cabello peinado en un recogido a la altura de la nuca. Pero en Menfis, la ciudad del Bajo Egipto a la que ahora se acercaba, debía ataviarse con la indumentaria egipcia y con los símbolos propios de la realeza del país, como la peluca tripartita sobre la cual los sacerdotes colocarían el úreo, la preciosa diadema con la figura de una cobra, emblema protector de los faraones. Para la ocasión, Cleopatra había escogido una túnica casi transparente de lino y las sandalias de plateado cuero trenzado. Sus sirvientas, que revoloteaban a su alrededor, le frotaron el cuello y el interior de los codos con perfume y sacaron de una cesta de mimbre los maquillajes. La joven reina pidió que se los mostraran. Había recibido una exquisita formación intelectual, acorde con el espíritu cosmopolita alejandrino, y como la propia importancia de su familia había dado a la cultura y el conocimiento. Durante la infancia y la primera juventud, había estudiado de la mano de los mejores maestros aritmética, geometría, historia, astronomía, música, literatura griega, etc. Sin embargo, Cleopatra, de curiosidad insaciable, había añadido a sus ya numerosos conocimientos otros de su propia cosecha. Durante tardes enteras había permanecido en la biblioteca, enfrascada en alguno de los papiros atesorados cuidadosamente en estuches y ánforas a resguardo del sol. Así se había familiarizado con los volúmenes de la Historia de Egipto de Manetón y se había sumergido en varios tratados de ginecología, astronomía y magia del antiguo Egipto. De todos estos textos había aprendido un valioso saber, incluso algunas cuestiones bastante prácticas, y a menudo sorprendía a las criadas indicándoles cómo debían moler la galena para obtener un col con reflejos metálicos. También estaba versada en las propiedades medicinales de las resinas, ungüentos, aceites, colirios y bálsamos que desde hacía milenios los egipcios venían usando con un propósito terapéutico y estético. El col, por ejemplo, era bueno para proteger los ojos del abrasador sol del desierto y prevenía contra la conjuntivitis. El incienso, mezclado con la cera, aceite y brotes verdes de ciprés, era fantástico para calmar la tirantez de la piel. Y, por último, los enjuagues de sangre de tortuga y de vinagre caliente cuidaban los dientes y evitaban el mal aliento. A sus sirvientas de confianza, Carmión y Eira, Cleopatra las había instruido en el uso de ciertas plantas medicinales, como la corteza del sauc o el cilantro, para curar el dolor de cabeza. Una vez vestida y maquillada, se miró al espejo. La túnica había sido todo un acierto. A sus 18 años recién cumplidos, su cuerpo lucía prieto como el bronce bruñido, y su cara, de nariz levemente aguileña y ojos profundos, tenía la lozanía de una flor de loto. Estaba bellísima, pero por encima de este hecho innegable, lo que más ansiaba era parecer poderosa, cuando se presentara ante los sacerdotes que debían coronarla. Era grande y abrumador el cometido que la guardaba. Ciertamente se había estado preparando a conciencia, pero la corona de Egipto no resultaba fácil de portar. Recordó a su padre, el rey Ptolomeo XII, recientemente fallecido, y todas las penalidades que había tenido que sufrir para conservar el trono. El corazón se le llenó de pena y antes de abandonar su imagen en el espejo, se prometió a sí misma que no iba a fallarla. De ahí en adelante iba a honrar la memoria paterna y a servir a Egipto en cuerpo y alma, a este límite de sus fuerzas, si era preciso y con los sacrificios que el destino quisiera imponerle.
Uf, ¿cómo ven la historia, amigos? Apenas vamos comenzando.